Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como del ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR. Hoy nos acompaña el Magister Otto Virgilio Chinchilla Coto. Otto Virgilio Chinchilla Coto es máster en Administración Educativa, licenciado en Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas, comunicador y educador de vocación y profesión, productor audiovisual, director y productor del programa Convergencia Global con Otto Chinchilla. Es coordinador de proyectos de cooperación internacional en alfabetización de adultos y digital, fundador del Centro de Formación Profesional de Locución y Producción para la Radiodifusión, gestor de INA, Formación en Línea y Learning, docente universitario y director de tesis en Relaciones Públicas, Periodismo y Publicidad, encargado de comunicación para diversos proyectos de formación y competencias, es miembro del Colegio de Periodistas de su natal Costa Rica, de REDIRP es miembro de la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, también es miembro colaborador de la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento RIGES, facilitador de talleres de formación profesional y continua en comunicación corporativa, organizador y disertante en congresos, conferencias, seminarios, charlas y talleres en su natal Costa Rica e internacionalmente. También es coordinadora de investigación en alfabetización digital con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional IDESCO. Bienvenido, Otto. Me da mucha alegría tenerle aquí con nosotros en Café PR, Estados Unidos. Usted es un profesional incansable, proactivo y con amplia trayectoria en el campo de la enseñanza, las relaciones públicas y la comunicación. Me da mucho gusto tenerlo para compartir esta importante entrevista sobre las relaciones públicas y su importancia en la formación humana y profesional con nuestra comunidad iberoamericana en un mundo cada vez más cambiante. Mire, doña Miriam, muchísimas gracias. Realmente me siento muy honrado, muy complacido, muy feliz de poder estar en Café PR, sobre todo hablando de relaciones públicas y con una profesional de la altura suya. Y eso me llena de satisfacción, pero a la vez me pone nervioso porque es un gran compromiso. Pero me pone muy feliz poder compartir lo poquito que he ido aprendiendo en la vida. Así es que fascinado y bueno, a ver qué nos depara este conversatorio, esta entrevista, a ver qué podemos aprender en 2 días. Sí, muchas gracias. Nuestro invitado Otto es para mí también muy de mucho orgullo como panameña nacional y vecina suya de Costa Rica, tener el orgullo y el privilegio de contar con un experto en relaciones públicas, comunicación y educación, un paquete completo, con una amplia y excepcional trayectoria, con quien a lo largo de esta conversación profundizaremos en su perspectiva sobre las relaciones públicas y su importancia en la formación humana y profesional, las estrategias efectivas para una comunicación y liderazgos efectivos en esta era digital y cómo podemos seguir evolucionando sin perder nuestra esencia humana y seguir sin perder nuestra esencia y nuestra capacidad para influir y conectar con nuestras comunidades. En esta entrevista también profundizaremos en la visión y experiencia de Otto Chinchilla con su experticia en relaciones públicas y educación,
y también como conferencista de investigación. Exploraremos cómo las relaciones públicas son importantes en la formación humana y profesional, abordando los desafíos de la educación y la comunicación en situaciones complejas como en esta era digital. Su enfoque en la construcción de relaciones influyentes, auténticas y cómo su formación y experiencia han impactado en el desarrollo de estrategias efectivas de relaciones públicas. También hablaremos sobre las habilidades blandas, imagen corporal y el buen trato y la convivencia formada y aplicada, claves para el buen desempeño moderno de las relaciones públicas de una sociedad cada vez más inmersa en la vertiente digital. Sin más preámbulos, continuamos con las siguientes preguntas. 1. En sus propias palabras, Otto, ¿cómo definiría las relaciones públicas y cuál es el papel principal que juegan en una organización o empresa? Mire, doña Miriam, para mí las relaciones públicas es uno de los elementos más importantes de cualquier organización, ya bien sea privada, pública o cualquier asociación que quiera realizar alguna gestión. Cuando hablamos de relaciones públicas, nada más pienso en las dos palabras que la unen y esa relación es para mí en la actualidad la formación de un ecosistema de redes a donde nosotros nos vamos a dar a conocer y vamos a dar a conocer los objetivos de la organización donde estamos. Y públicas es porque es la vinculación que nosotros tenemos del qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Entonces, es muy importante, digamos, visto desde el punto de vista funcional yéndonos al área productiva y al área educativa, nosotros si vamos a hacer algo en un estamento productivo de una empresa, una corporación, una cooperativa, lo más importante que tenemos que hacer es dar a conocer qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos, como lo mencioné antes, y con quién lo hacemos. Eso es importantísimo porque, digamos, en mi experiencia personal me ha correspondido algunas veces asumir la colaboración de algunos proyectos, sobre todo de personas de muy alto nivel o personas que son investigadores y científicos y ellos están imbuidos, están metidos en sus proyectos y ellos los explican a su nivel. Y resulta que a la hora de hacer gestión del conocimiento es muy importante todo ese conocimiento, todo ese bagaje, toda esa proyección que dan, digamos, en el caso de los científicos e investigadores, poder bajarlo a un nivel a donde todas las personas lo entiendan para que sepan qué es lo que hace y por qué lo hace. Y a nivel, digamos, empresarial o de una cooperativa, es muy importante dar a conocer qué está haciendo como producto, porque me ha pasado también en momentos en que he participado con emprendedores en que están muy afanados haciendo, produciendo, investigando, creando productos, son muy creativos, pero se olvidan de que un producto si no se anuncia, si no se conoce, no se consume. Entonces, es muy importante. Entonces, las relaciones públicas, para mí, resumiendo, doña Miriam, es simple y sencillamente esa red de relacionamientos que nosotros hacemos para darnos a conocer y para servir a la sociedad. Eh, Eso es todavía más sintético, es como estar dentro de la organización familiar. O sea, tenemos que tener vínculos con papá, con mamá, con los hermanos, con los primos, con los abuelitos, con los tíos. Y entonces eso es una red que se entreteje a nivel familiar y es lo mismo lo que pasa con las organizaciones que tenemos que establecer redes. Y lo más importante de esas redes es el manejo de datos y de información,
Porque, por ejemplo, nosotros en la actualidad hemos tenido, digamos, desde el punto de vista de familia, un desarraigo. Y entonces, ¿qué pasa con ese desarraigo? Que usted le pregunta a una persona, mira, contame, ¿quién era tu bisabuelo? Ay, no sé, un señor ahí. ¿Y tu bisabuela? Tampoco, no sé. ¿Y cómo se llamaba? No, no, no sé. Tendría que preguntarle a mi abuela o a mamá. Y bueno, ¿y tus abuelitos qué hacen? De ahí, yo sé que trabajan, pero en qué trabajan no sé. Entonces, ¿qué sucede? Que ese desarraigo lo que hace es que pierde la esencia de identidad familiar. Entonces, hay que buscar esa cohesión. Igual en las empresas, tenemos que buscar que todo ese ecosistema de redes que nosotros vamos a hacer y que vamos a manejar realmente esté sincronizado, que pueda manejar una buena información, que tenga buenos datos y que sepa qué hacemos y para qué lo hacemos y qué beneficios va a provocar a otras personas. Entonces, para mí las relaciones públicas es ese vínculo entre qué hago, cómo lo doy a conocer y cuál es la información que tengo. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver con las relaciones públicas y es, ya como puse el ejemplo de la familia, tenemos gente que también son amigos de la familia. Entonces, a la hora de verlo desde el punto funcional de relaciones públicas, ya, tenemos públicos internos y tenemos públicos externos. ¿Y qué le decimos a la gente de la familia y qué no le decimos a la gente que son amigos o de fuera de la familia, amigos o enemigos? Entonces, ahora recuerdo un dicho que tenían los abuelos antes y decían, el que habla en la casa, que lo quemen en la plaza. Entonces, saber uno bien qué va a hablar y cómo lo va a hablar, y eso viene también a colación a la hora de manejar las relaciones corporativas, institucionales, empresariales, educativas, de qué es la información que puede tener una trazabilidad que vaya a promover un beneficio a los objetivos planteados para lo que nosotros estamos informando o estamos proporcionando información. Bueno, eso para mí, en resumen, sería, doña Miriam, como el esquema que tengo de relaciones públicas. Es muy bonito cómo lo plantea con el ejemplo de la familia, porque es cierto, en la familia tenemos esos públicos internos, que serían los miembros directos de la familia, papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, y entonces ya viene el público externo, que serían todos las amistades, los vecinos, y es muy interesante cómo lo plantea desde ese punto de vista, porque necesitamos tener buenas relaciones con nuestros públicos internos para poder mantener una bonita imagen y también desarrollarse en una familia buena, cuyos objetivos son que cada hijo venga siendo un ciudadano, ciudadana ejemplar y de provecho para la sociedad. Entonces, es muy interesante. Entonces, los públicos externos serían los stakeholders en una compañía. Los públicos internos serían los colaboradores que trabajan dentro de la compañía, los externos los clientes, stakeholders y todas las organizaciones que hacen una conectividad con la organización o empresa. Muy bonito el ejemplo, gracias. Y es cierto, para que se den ese tipo de relaciones y se logren los objetivos de la compañía, se necesita esa cohesión, esa conectividad, es esa empatía que haya entre públicos internos y externos. Y como dice usted, decían los abuelitos, lo que se habla en la casa, el que habla de la casa es que lo quemen en la plaza, es cierto, lo que se mantiene dentro, hay que cuidar esa imagen porque si no, entonces va a ser la imagen que los demás perciben y no siempre va a ser una imagen de la mejor manera si no habla bien. Claro, precisamente por eso lo mencionaba, Miriam, porque, por ejemplo, si tomamos el foco de la familia,
la familia necesita proveedores de ropa, de zapatos, de comida, de carne, de construcción, de mantenimiento, de servicios bancarios, servicios de electricidad, telefónicos y todo eso. Entonces, viéndolo desde el nicho más próximo a nosotros, las relaciones públicas es simple y sencillamente la articulación de toda esa red que funciona de manera sincrónica y que va satisfaciendo necesidades y va satisfaciendo nuevas oportunidades. Y también existe lo que mencionabas, cuando las familias tienen desavenencias, igual pasa en las empresas. Eh, Cuando gente del público interno, que pueden ser hermanos, tíos o en las empresas, personal de planta, gerencias, lo que sea, tienen desavenencias, a veces sin mala intención, lo recargo que sin mala intención, a veces van en el autobús o van en un restaurante con unos amigos y le dicen, mira, ¿cómo va tu trabajo? Y dice, ah, no, mira, mi trabajo sería una maravilla, pero es que fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, porque tal vez está hablando de una cosa casual que en ese momento él no estaba en buen ánimo y lo tomó de mala manera y va y se lo cuenta a un amigo, pero ese amigo lleva eso a otros ámbitos y entonces eso puede jugar con la credibilidad, con la reputación y con el prestigio e imagen de una empresa. Igual pasa con una familia. Cierto. Entonces, es muy importante cómo nosotros podemos amalgamar todas esas situaciones y no permitir que se den rumores. En el caso de que salgan rumores, es labor del relacionista público o de las altas autoridades de una corporación o de la familia llamar a quien habló y decirle qué fue lo que dijiste y por qué lo dijiste, ¿verdad? Y inmediatamente poner en común eh, la versión oficial de algo que no puede trascender porque puede dañar la reputación de una empresa. Y una vez que se daña la reputación de una empresa, que se daña la imagen, que se daña la confianza, entonces deja de haber credibilidad, deja de haber compras, deja de haber inversión, los financistas se ponen a la expectativa y eso puede ser, como le digo, doña Miriam, que salga de un rumor sin mala intención, pero eh, inoportuno. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en el manejo de la información, tanto de públicos internos como externos. Por eso es muy importante desde el punto de relaciones eh, públicas eh, que todas las personas manejen información de primera mano, información verídica, información confiable, información reconfirmada, porque eso va a ayudar a que haya un mejor flujo de comunicación y la gente se sienta segura dentro de una institución. Cierto. Continuando con la siguiente pregunta, número 2, ¿de qué manera las relaciones públicas influyen en el desarrollo de habilidades humanas como la empatía y la comunicación en esta era digital? Bueno, doña Miriam, bueno, perdón, Miriam, porque a usted no le gusta que le diga doña Miriam. Miriam, fíjate que las relaciones públicas tienen la virtud de ir muy aparejadas a otra parte muy importante que tienen las empresas y es recursos humanos. O sea, cómo nosotros podemos potenciar a las personas. Muchas veces nos corresponde asumir el rol de asesores o de capacitadores del personal
que tiene que hacer una exposición sobre la empresa o sobre los productos de la empresa. Y entonces, en esas capacitaciones uno va descubriendo al lado de otras autoridades personas que tienen un alto potencial para desarrollarse a nivel de la empresa y que pueden ser un excelente representante, pero también pueden resultar en ser líderes que puedan promocionar y puedan mejorar la empatía y la confiabilidad del personal interno. Ahora, recordemos una cosa que es también muy importante. En el momento en que nosotros logremos no solo potenciar un líder o dos líderes, tenemos que lograr desde el punto de relaciones públicas que cada una de las personas que trabaja en una institución, en una empresa o en una corporación sea líder, porque el mejor activo que tiene cualquier empresa es su talento humano, porque de ellos depende cómo la gente va a percibir la empresa, cómo va a percibir el servicio, cómo va a percibir la credibilidad, cómo va a sentir el apoyo empresarial desde la forma en que esa persona pueda desempeñarse liderando siempre oportunamente las necesidades de un cliente. Entonces, si nosotros desde relaciones públicas podemos captar esas, esos talentos, es muy importante que los podamos potenciar. A ver, y desde la parte de relaciones públicas, ¿cómo potenciamos a esas personas? Eh, Hay algo que hago el paréntesis. En muchas empresas y en muchas instituciones se da por un hecho que las relaciones públicas van a salir como algo innato y no se cultivan. Entonces es necesario que todas las personas que trabajen en estas instituciones tengan una conceptualización de la importancia que lleva la comunicación a todo nivel. Entonces ahí es a donde nosotros logramos ver que se da una empatía. Esa empatía, normalmente nosotros la entendemos eh, como ponerme en los zapatos del otro. Sí, pero no es solo ponerme en los zapatos del otro. A partir de ahí, a partir de ese ponerme en los zapatos del otro, hay cosas que hay que aprender y que lo dan las relaciones públicas, como cuáles. Eh, Saber hablar correctamente, saber expresarse correctamente, manejarse socialmente correctamente, saber que si va a una reunión, cuáles deberían ser las normas de etiqueta y protocolo que uno debe respetar en una reunión, saber los cargos y la precedencia de las personas, saber qué importancia tiene tener una buena relación y saber también expresarse correctamente. Recordemos que en relaciones públicas, crear una imagen, crear reputación, nos lleva muchos años. Perderla, un segundo. Entonces, si no tenemos ese cuidado de que quienes son parte y nos representan como corporación o institución no están preparados, es mejor afianzar esa capacitación, ese conocimiento para que todos hablemos el mismo idioma y haya una norma, no una norma como, porque nada es escrito sobre piedra, pero sí que podamos manejar un lenguaje y unas formas correctas de tratar a nuestros proveedores, a nuestros asociados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los stakeholders, a la gente de las comunidades, a las empresas amigas, a las empresas enemigas, y estar siempre, siempre atentos a que esas personas no solo tengan ese nivel de desarrollo, de interlocución con las demás personas, sino que manejen un adecuado nivel de información. ¿Eso cómo lo logramos desde relaciones públicas? Bueno,
como le decía, en algunas capacitaciones se hace evidente, en otras puede ser que desde el punto de relaciones públicas con el Departamento de Recursos Humanos se hagan algún tipo de investigación o encuesta que nos dé un nivel de prospección de cuáles son esas habilidades blandas que nosotros tenemos que proyectar y mejorar en el talento humano de X institución. Entonces, eso nos da pie para tomar en cuenta que a la hora de diseñar las estrategias que vamos a tener para tener un flujo correcto y empático con nuestros clientes internos y externos, podamos brindarles una capacitación más afín a las necesidades que ese público interno requiere. No sé si esto contesta mi pregunta, su pregunta. Y en relación a la parte digital, es muy importante, digamos, previo a la pandemia ya teníamos un aislamiento permanente, entonces ese nivel de empatía nos tenía un poco aislados entre personas. Recordemos que mucha de la tecnología actual es intuitiva y entonces nos consume mucho tiempo. Según estudios, vemos que las personas, por ejemplo, en América Latina, están utilizando los portables más de 5 horas por día. Eso es mucho tiempo y muchos de los niños y de los jóvenes tienen la idea de que San Google les va a resolver la vida y no es así. Eh, la tecnología es una herramienta extraordinaria, pero hay que aprender a utilizarla. O sea, yo no satanizo ninguna tecnología, pero para poder manejar bien una tecnología tenemos que partir de un conocimiento y una inteligencia espiritual que nos abra un abanico de experiencias que van más allá sobre la contextualización de cada una de las cosas. Eh, por ejemplo, si usamos inteligencia artificial, es muy importante y es muy provechosa, pero tenemos que tener una formación para poder llegar a sacarle el máximo de provecho a esas tecnologías. Eh, o, por ejemplo, cuando tenemos que hacer negociaciones a través de medios electrónicos, tenemos que considerar que esos medios electrónicos nos pueden servir mucho, pero también puede, si no estamos preparados para utilizarlos correctamente y haber llevado un proceso, yo le llamo de alfabetización digital y mediático, no va a ser efectivo el uso que nosotros hagamos de la tecnología. Por ejemplo, Miriam, hay directivos o hay personas o hay profesores que utilizan los medios virtuales para dar una clase, pero no tienen la formación pedagógica para el uso de la herramienta, ni tampoco tienen el conocimiento didáctico para sistematizar cada rubro que van a utilizar, cómo lo van a utilizar, cómo lo van a medir, cómo lo van a proyectar. Entonces, es muy importante todo lo que podamos hacer con la tecnología y de hecho, hoy todos deberíamos estar a nivel con el uso de recursos tecnológicos, pero es que la tecnología después de la pandemia y en el tiempo de pandemia nos aisló mucho. Entonces, ahora la tarea es doble. Tenemos que aprender el relacionamiento humano y las relaciones públicas tienen una gran tarea para que ese relacionamiento humano lleve a una curva de ascenso entre lo que es conocimiento, productividad y utilización de las tecnologías adecuadamente. Es muy cierto. Las relaciones públicas influyen mucho
en el desarrollo de las habilidades humanas, como usted lo dice, cuando se identifican las diferentes características o habilidades que tiene una persona y que puede aportar a una compañía. Y también eso de que explicó de ponerse en los zapatos del otro, no es solo ponerse en los zapatos, sino también el actuar, el convivir, el cómo hacer esa convergencia y esa empatía a favor de nuestros objetivos y nuestras comunidades. Y en la era digital, obviamente, la tecnología, la inteligencia artificial, usted lo ha explicado perfectamente, son herramientas, pero han aislado de lo que es esa convivencia humana, esa, eh, ese diálogo, esa conversación que se daba antes de persona a persona o por teléfono, ahora todo es texto o un email, o a veces en vez de reunirse las personas ya hacen fiestas hasta por reuniones digitales, entonces se está perdiendo esa conexión, las habilidades humanas de compartir, de estar allí, de verse, de conversar, ¿no? Si uno a veces va a un restaurante y es triste ver cómo muchas personas están sentadas una al lado de la otra y con el teléfono. Entonces, como que estamos avanzando con la tecnología y la era digital, pero nos estamos retrasando como con el comportamiento humano de los unos con los otros. Hay que utilizarla para que nos desarrolle tareas, pero no abusar de ella y sustituir nuestras relaciones. Exactamente. Doña Miriam, es importantísimo en ese sentido, digamos, cómo nosotros podemos sacar el máximo provecho de esas tecnologías, porque recordemos que si nos vamos a nivel de competencias, necesitamos que las personas tengan conocimientos, habilidades y destrezas. Entonces, esos conocimientos hoy, con un mundo tan cambiante, con una tecnología tan cambiante y con la cantidad de gestión del conocimiento que se da, la información varía muy rápido. Entonces, la tecnología es una ventana de oportunidad para nosotros poder lograr eh, encontrar plataformas y nichos que nos ayuden a actualizarnos permanentemente en cualquiera de las áreas que tengan que ver con una organización donde las relaciones públicas estén presentes. Y precisamente las relaciones públicas, y como lo digo, el Departamento de Recursos Humanos deben estar atentos de propiciar esa posibilidad de actualización permanente, tanto de los altos ejecutivos como de todo el personal, porque a la vez hay una posibilidad de recursos educativos abiertos, a donde las personas no solo pueden actualizarse, sino que también pueden alcanzar otro nivel. Y es muy grato cuando una empresa, por ejemplo, da la oportunidad de que las personas puedan adquirir esa movilidad formativa, esa movilidad social, esa movilidad económica, porque es parte de la responsabilidad social de la empresa. O sea, el valor más importante de cualquier organización es su talento humano. Eh, no quiero decir que otras cosas como la tecnología y todo no lo sean, pero ¿qué hacemos con tecnología si no tenemos quien la maneje? Exacto. ¿O qué hacemos con mucha información y no haya quien la interprete? Entonces, todo va concatenado para tener una buena proyección en relaciones públicas. Así es cierto. 3. ¿Cómo contribuyen las relaciones públicas en el fortalecimiento de los valores éticos y sociales? Oye, Miriam, yo creo que esa pregunta es sumamente importante. Cuando nosotros queremos potenciar a las personas, tenemos que darles esas oportunidades y esos recursos. Esos recursos, digamos, a nivel ético, están dados por muchos incentivos. Uno puede ser salarial,
otro puede ser la formación, otro puede ser la capacitación, pero también podemos ver que hoy, por ejemplo, una tendencia en el mundo en la felicidad de las empresas, que es una de las temáticas tocadas por Andrés Oppenheimer y que lo ha relacionado con empresas como Microsoft y grandes corporaciones, eh, por ejemplo, Deloitte, que día a día están preocupados de cómo lograr ese arraigo porque la movilidad eh, y cómo decirlo, las migraciones digitales no son un recurso que le dé crecimiento a la gente ni estabilidad a las empresas, porque no es bueno estar cambiando de personal todo el tiempo, porque eso significa que posiblemente esas personas no tienen confianza en el puesto, el lugar o en la empresa donde están. Entonces eso nos está dañando la credibilidad y la reputación. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer que las personas se sientan felices, contentas, que se sientan imbuidas, que se sientan incluidas en todo el desarrollo de una organización para que no tengan que recurrir a faltas de ética. Y digo faltas de ética porque, digamos, hoy día una de de los males más fuertes que tenemos, con los cuales hay que luchar, es precisamente con la corrupción. Y la corrupción está en todo lado. Y entonces, si una persona no tiene una fortaleza ética, el que peca en lo poco, peca en lo mucho. Y entonces hay que fortalecer todos esos vínculos de manera que la persona se sienta parte de y no se sienta excluido por para tener que actuar para. Entonces, esa posibilidad de movilidad económica, social, intelectual, está dada por la vigilancia que nosotros podamos hacer desde las empresas, desde los relacionados con recursos humanos y estar en un permanente eh, flujo de información que incentive y que la gente se sienta bien. Por ejemplo, hay empresas que en este momento, de grandes empresas transnacionales, que le dejan a los funcionarios de esa empresa que puedan tener un aguinaldo extra al año como parte de las ganancias o de los incentivos que da la empresa. Pero eso es parte también de las relaciones públicas dentro de un sistema de responsabilidad social, porque esa persona va a decidir con ese aporte que va a recibir, no es para él, es para que él se sienta parte de la empresa y sienta que es parte de las decisiones importantes en cómo voy a ser parte de una comunidad, cómo me voy a proyectar y cómo voy a servir. Entonces, ese funcionario o esa funcionaria va a tener la posibilidad de decirle, qué sé yo, a la empresa Deloitte, mire, usted me va a dar $1,000 este año. Este año yo quiero dedicarlo a una fundación que tiene que ver con el cáncer. O quiero que los $1,000 que voy a recibir en bono sean invertidos para ayudar a las personas que han sufrido las consecuencias de las guerras. O quiero colaborar con tal organización para la alfabetización. Quiero solicitar una ayuda para financiar una mejor productividad y un mejor aprovechamiento y sostenibilidad a partir de organizaciones afines a la empresa. Entonces, eso es muy importante. Las personas se sienten incluidas, se sienten parte de, toman decisiones y a la vez tienen la oportunidad de expresarse para ofrecer su opinión, su conocimiento, su perspectiva de hacia dónde pueden haber nichos de mejora continua en todas las empresas. Y eso
hace más rico al equipo, pero además de que hace más rico al equipo, posibilita más el poder proyectar positivamente en calidad de vida para quienes utilizan los servicios de esa empresa. Eso también, obviamente, es parte de las cadenas de valor que va a desarrollar una empresa o una corporación. Sí, es cierto, cuando el recurso humano, que es el más importante dentro de la organización, se siente valorado, no incurre en faltas, trata de dar lo mejor de sí y se pone más competitivo y más, es una persona más trabajadora, más productiva y, y le da valor a la empresa porque, como usted lo mencionó anteriormente, existe menos rotación, porque si hay mucha rotación, algo está pasando dentro de la empresa. Entonces, cuando se sienten valorados con un bono, con capacitaciones, a veces hay empresas que no dan bonos, pero le dicen, tienen un hotel o son socios de un hotel, te puedes quedar con tu familia una semana de tus vacaciones y es un valor agregado que con todo incluido que los colaboradores van a apreciar mucho. Entonces, tomando desde este punto de vista el fortalecimiento de estos valores dentro de la organización con sus propios recursos humanos, va a hacer que la reputación, la imagen de la empresa se vean fortalecidas dentro y fuera de la organización. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué habilidades considera esenciales para que los que se forman como relaciones públicas deben tener? Mire, doña Miriam, tienen que ser como usted y como yo, que les encante hablar, que les encante investigar, que tengan Leer, esa empatía, esa apertura para poder cada día conocer y reconocer a todas las personas que están a nuestro entorno y en el caso de la empresa, pues conocer bien todo el networking que tiene una empresa para poder saber qué está haciendo, hacia dónde va, a dónde se dirige y sobre todo es importantísimo, es muy importantísimo en las relaciones públicas y yo lo digo desde una experiencia eh, hacia la parte de formación dual, que es una de las características que yo valoro muchísimo. Una persona que estudia relaciones públicas debería hacerlo bajo un sistema que le permita disfrutar de una pasantía dual. ¿Por qué? Cuando uno es estudiante, todo lo ve desde el punto de vista escritorio, todo lo ve desde el punto de vista teórico y es muy valioso porque de ahí sale y se genera conocimiento y se innova el conocimiento, pero es muy importante también estar imbuido en el día a día de una empresa. Entonces, muchas veces los muchachos que estudian relaciones públicas lo hacen pensando en que voy a ser el que organiza la fiesta, soy el que organiza los displays, soy el que va a estar yendo de visita, soy el que toda una cosa ahí que no es en esencia lo que son relaciones públicas. Porque el relacionista público debería, primero, tener una vocación que realmente le guste relacionarse con las personas. Segundo, que tenga valores. Tercero, que sea un investigador nato. Y cuarto, que sepa observar, pero más que observar, sí, observar y escuchar. Porque la gran falla que se da muchas veces en los aspirantes o en los recién graduados en relaciones públicas es que no saben escuchar y no saben observar. Entonces, en ese par de detalles,
Hay mucho valor de conocimiento para que se proyecte desde una plataforma de relaciones públicas. Y creo que es algo de lo más importante, porque si yo voy y voy a dar un brinquito por ejemplo, a responsabilidad social corporativa. O sea, si yo soy un novato en relaciones públicas y estoy en una corporación que va a desarrollar un proyecto de responsabilidad social sostenible, entonces yo he visto casos, por ejemplo, me han contado casos, por ejemplo, doña Cecilia Mora, que es una de las grandes especialistas a nivel iberoamericano en responsabilidad social, de que estos muchachos van en una empresa y hacen cosas lindísimas y voy a reproducir, voy a tratar de contar lo que doña Cecilia nos comentó en un análisis que hizo de un caso. Y es que, por ejemplo, un recién graduado en Relaciones Públicas entra a trabajar en responsabilidad social y él hace un trabajo de escritorio, porque dice que lo más importante es que todo el personal se pueda proyectar a una comunidad y a una comunidad indígena. Y entonces, piensan en cómo ayudar a la comunidad indígena sin haberla visitado. Y entonces piensan en los chiquitos que tienen problemas para tener sus útiles en la escuela, que los chiquitos que no hay eh, suficiente desarrollo laboral como para que los chiquitos puedan tener una buena vestimenta, etcétera, etcétera, que no hay una buena nutrición porque no comen bien. Entonces, desde el escritorio hacen una cosa muy linda, involucran al personal de la empresa a que en diciembre todos vamos a ir y vamos a ir a colaborar con esa comunidad indígena y les vamos a llevar ropita, les vamos a llevar juguetes, les vamos a llevar comida. Y nos comentaba doña Cecilia que eso fue un hecho verídico. Llegaron a esa comunidad indígena, ella iba como observadora, no iba como parte de, porque ella estaba haciendo otra cosa, y una de las señoras indígenas que estaba en uno de los montes más altos de la comunidad le dice, vea lo que están haciendo. Y le dice ella, sí, muy bonito, todo lo que hicieron, vea, todos se pagaron a hacer camisetas con el nombre de la comunidad indígena, llevaban gorras, llevaban capas, llevaban botas, llevaban todos lindísimos uniformados, llegaron en buses de lujo, todos los que iban a colaborar con la comunidad. Pero le dice a la señora, nada de lo que nos traen nos sirve. Y dice, primero, aquel contenedor viene lleno de comida, comida enlatada y empacada. Traen cosas que nosotros no sabemos comer y no las podemos utilizar. Vea la ropa que le traen a los chiquitos. Estamos en una zona tropical. Aquí es húmedo y nos traen abrigos de lana, nos traen zapatos casi de bailarina de ballet, nos traen suéteres, nos traen ropa muy bonita, pero que aquí no se puede usar. Y además de eso, podemos ver que dentro de los juguetes tan lindos que vienen, nosotros los recibimos y los aplaudimos hoy, pero mañana eso va a un centro rural a donde vamos todos a vender los juguetes, porque se les olvidó que no tenemos con qué comprar baterías, que no tenemos el manejo de la tecnología para esos carros que son a control remoto y no tenemos ni dónde correrlo. Y dice, lo ideal hubiera sido que vinieran y nos preguntaran qué necesitamos. Y nosotros les hubiéramos dicho, sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejorar el agua de la comunidad, que lo que nos falta son 500 metros de tubería para tener agua potable. Necesitamos reparar la escuela, pero la reparación que necesita es pintar y adecuar un aula y traer la red inalámbrica de Internet, poner un receptor de Internet para que los niños tengan acceso a una educación más inclusiva a nivel de tecnologías. Dice, entonces vea,
No podemos comernos lo que viene enlatado porque no sabemos ni qué es y no estamos acostumbrados a eso. La ropa no sirve, los zapatos que trajeron preciosos, pero resulta que aquí llueven 300 días al año y andamos con el barro hasta la rodilla. ¿Cómo nos vamos a poner esos zapatos tan bonitos? Y con el calor que es aquí, ¿cómo nos vamos a poner un abrigo de lana? Y dice, lo lógico era que nos hubieran traído capas, unas camisetas más fáciles, que trajeran botas de hule. Entonces, todas esas cosas, doña Miriam, y sobre todo con la parte de los juguetes, pues nadie los iba a poder aprovechar, porque o los usaban sin batería y los iban a destrozar en dos semanas, o todo eso que les llevaron a ellos les servía más venderlo para poder llevar otras cosas a la comunidad, que era lo que realmente necesitaban. Entonces, esa parte práctica de apropiación del deber de un relacionista público, de observar, de estar involucrado con la comunidad, con los públicos Inclusive, externos, es lo que nos va a dar riqueza a la hora de desempeñarnos en un cargo como relacionista público. Lo mismo que cuando un muchacho de estos viene y va a una actividad y entonces desde un escritorio hace un guión muy bonito para una conducción de una actividad, pero resulta que no sabe quién es el que va a hablar, no sabe quién es el líder de la comunidad, no sabe cuáles son las expectativas, no saben cuál fue el proceso de negociación para un acuerdo con esa comunidad, y todo eso se obvia porque nunca habían estado en la comunidad. Entonces, yo lo que digo que para contribuir y para crear mucha formación al barro, hay que ir a llenarse de barro. O sea, tenemos que trabajar con los pies pegados al piso y sobre todo hablar, oír, observar, pero sobre todo escuchar y observar, porque nosotros no podemos brindar ningún tipo de alternativa de solución, aunque tengamos la mejor misión, la mejor visión de la empresa y los mejores valores. Si no sabemos cómo amalgamar y juntar esas potencialidades, más bien podría ser que cause una mala impresión a la hora de hacer una evaluación directa. Y ahí también cabe que se pueda crear una crisis institucional por una situación mal formada, mal recopilada y con datos deficientes que puede poner en riesgo la buena reputación de una empresa. muy cierto. Esas habilidades son esenciales, como usted lo dice, informarse, escuchar, sobre todo escuchar, investigar y conversar, porque si uno no hace esas cosas que parecen simples, pero no lo son, puede incurrir en hacer que las comunidades o los lugares donde quiera aportar se sientan eh, excluidos. Y es muy importante también dentro de las capacidades o habilidades que debe tener un relacionista público de saber involucrarse también, ser, hacer que las comunidades se sientan incluidas, no excluidas. Porque ahora con todo esto de la comunicación digital, hay muchas personas que no manejan la comunicación digital. Hay muchas personas que no saben utilizar un celular. Eh, Hay personas que solo lo utilizan para llamar y no saben que pueden tomar fotos, que pueden enviar mensajes, que pueden buscar en internet, solo lo utilizan para eh, lo básico. Entonces, es muy importante, como usted lo acaba de mencionar, que las personas investiguen y escuchen, porque pueden tener todas las buenas intenciones del mundo, como le sucedió a la señora Cecilia, pero no se investigó y se llevan todos los recursos y también son recursos que se van a desperdiciar porque si no lo saben utilizar, son ropa que no se utiliza en ese lugar por el clima, entonces son recursos que por mucho que hayan hecho el esfuerzo de conseguirlos, no le van a ser útiles.
entonces se desgastan recursos, se desgasta tiempo y hay que ser más inclusivo en ese sentido. Entonces, Sí, es muy sí, importante y con eso caemos en la siguiente pregunta que está vinculada con esta, la importancia que tienen las relaciones públicas en el contexto de la responsabilidad social empresarial y cómo pueden fomentar un cambio positivo en la sociedad. sí. Miriam, recordemos que el tema de responsabilidad social viene del siglo pasado y la responsabilidad social nació sobre todo como una parte de ayuda, colaboración, más que todo. Pero no había una cadena de valor como sí lo hay ahora. Y por ejemplo, recientemente se vio en las reuniones de Davos y todo eso, cómo esas cadenas de valor deben buscar cómo evaluarse y cómo fomentarse para realmente poder tener un impacto. Y ya como lo mencionábamos con ese caso que nos contó doña Cecilia, que ella por, por casualidad pudo observar y pudo conversar con esa señora que le dijo cuáles eran sus necesidades. Realmente nosotros cuando vamos a hacer esa aportación de responsabilidad social, realmente tiene que ser corroborada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir y ver dentro de los objetivos que tiene la empresa, dentro de la misión, dentro de la visión, dentro de los valores, este, qué es lo que nosotros vamos a llevar como un valor agregado a esa comunidad que realmente mejore una condición, ya bien sea ambiental, social o económica. Entonces, eso mismo es parte de los objetivos de la responsabilidad social, pero también de la sostenibilidad. Por ejemplo, hacer una campaña de limpieza de un río puede ser muy bueno. O, por ejemplo, hay muchos que hacen campañas de siembra de árboles, pero hacen toda la publicidad de la siembra de árboles y van muy lindos, uniformados y todos guapos, corrongos, y siembran los arbolitos, pero ahí terminó. Resulta que los árboles necesitan que hay que conservarlos, hay que cuidarlos de plagas, que los árboles que se van a sembrar sean nativos de la zona, que tengan un objetivo específico, que sean parte del sistema ecológico que ahí se desarrolla, que produzca, por ejemplo, hay gente que yo recuerdo hace unos años aquí en Costa Rica hicieron una siembra de árboles muy bonitos que florecían preciosos, creo que se llamaban llama del bosque o algo así, y resulta que a todos nos encantaba cuando esos árboles tenían flores, pero resulta que descubrieron que cuando estaban en floración aparecían muchos colibríes muertos y muchas otras especies muertos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la semilla y el néctar que producía esa flor era contaminante y entonces dañaba y mataba a la fauna. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho previo a eso? Buscar árboles nativos que estuvieran de acuerdo para fortalecer y mejorar este, la cadena ecológica, que era lo que se quería fortalecer, además de embellecer. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que verlas dentro de responsabilidad social. O, por ejemplo, cuando vamos y damos un taller de responsabilidad social y inventamos cosas que no son las necesidades. Entonces, concretando un programa de responsabilidad social va muy vinculado a todo lo que pueda beneficiar a los otros, pero también que sea una cadena que agregue valor eh,
a la empresa, a las personas, a las comunidades y a la naturaleza, viéndolo desde el punto de vista de sostenibilidad. No puede ser que nosotros cometamos errores de ir a sembrar árboles sin saber cuáles son los árboles de la zona. No puede ser que nosotros vayamos y levantemos una escuela lindísima en un lugar a donde nunca averiguamos que cuando vienen las lluvias fuertes todo eso se inunda. O cosas así que son pareciera que son de simple lógica, pero para poder hacerlo bien y que cumplan los objetivos, tenemos primero que ir y vincularnos, hablar con los líderes de la comunidad, con las fuerzas vivas, saber cuáles son las necesidades y muchas veces en esas mesas de negociación salen muchas cosas que no son las que vamos a trabajar, porque dentro de las que ellos presentan, a la hora de hablar fuera de la mesa de negociación con personas que son conocedores de la zona y que llevan un liderazgo, nos damos cuenta que se puede achicar la cantidad de solicitudes de cooperación y ser rentabilizadas en cosas que realmente satisfagan necesidades específicas y que van a proveer progreso, desarrollo, bienestar a las comunidades. Entonces, es muy importante a la hora de trabajar responsabilidad social, eh, cumplir con las dos cosas, las cadenas de valor, porque si nosotros estamos contribuyendo con el ambiente, eso se puede rentabilizar desde otro nicho de información que nuestra empresa o nuestra institución es socialmente sostenible. O, pongo el ejemplo, cuando hicimos el Encuentro Iberoamericano de Relaciones Públicas en Costa Rica, la universidad y la organización de REDIP fortaleció que todo lo que se hiciera en el Congreso fuera bajo el concepto de bandera azul ecológica. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que no íbamos a utilizar por ejemplo, materiales de un solo uso, no íbamos a utilizar plásticos difíciles de procesar, que íbamos a utilizar cosas que fueran a dañar el ambiente. Y entonces se vigiló absolutamente todo, tanto para el confort de las personas como para la amigabilidad con el medio ambiente. Y logramos una calificación casi 100 y salimos con bandera azul ecológica. Entonces, además de que nosotros estábamos mejorándonos profesionalmente, demostramos que si aplicamos efectivamente un procedimiento de responsabilidad social desde bandera azul ecológica, había un estudio, había una necesidad y había una ventana de demostración que le daba mayor valor a nuestra organización, pero también mucho más valor para que pudiéramos utilizarlo como un recurso didáctico de cómo hacerlo y hacerlo mejor. Sí, es muy cierto. En el contexto de responsabilidad social empresarial, las relaciones públicas juegan un papel muy importante por eso del tema de la vinculación, de investigar, de escuchar cuáles son las necesidades de las comunidades donde se va a desarrollar. Porque imagínense, es como poner un parvulario o un lugar de cuidado de niños en una comunidad que es para adultos mayores. Nadie lo va a utilizar, entonces es algo que se van a gastar los recursos y va a tener un costo, pero no va a tener un beneficio. Y lo importante es que tenga beneficio en bilateral de ambas direcciones, tanto para la empresa que lo realiza porque está colaborando con la comunidad y la comunidad porque se va a ver beneficiada con los recursos o proyectos que se realicen para mejorarla y para proyectar ese sentido de responsabilidad
empresarial que se va a dar. ¿A usted le gustaría compartir, ya para cerrar con nuestra entrevista, alguna experiencia o consejo a quienes se forman como profesionales de las relaciones públicas o ya los profesionales formados, y qué errores evitar en la Sí, profesión? eh, hay muchas cosas que uno podría calificar, pero es muy importante. Yo diría, Miriam, que no es dar consejos, Experiencia, porque más bien sugerencias. O o sea, compartir una experiencia. sí, sugerencias, porque digamos, es muy importante esas experiencias que uno va acumulando. Eh, una de esas experiencias es, por ejemplo, tratar uno de buscar instituciones eh, que tengan, una calificación alta en el campo de las relaciones públicas. Y, por ejemplo, a mí hay algo que me impresiona, sobre todo en Costa Rica, es una organización que se llama Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. Y me parece que es un ejemplo maravilloso que en algún momento deberíamos documentar como como un modelo de relaciones públicas. La Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte está compuesta por puras personas voluntarias, especialistas del más alto nivel en diferentes áreas, que decidieron como comunidad que incluya a 5 o 6 municipalidades qué eran los aspectos que deberían de mejorar para el arraigo, para el trabajo, para la sostenibilidad, para la productividad y para el desarrollo regional. Entonces, por decir algo, en esa zona las universidades, solo había una universidad y daban carreras, por ejemplo, de informática. Y entonces, siendo una zona agrícola, todo el mundo decía, bueno, es que los muchachos se nos van a San José, estudian informática y se quedan allá. Y nosotros no vemos a alguien quitando las vacas para poner un laboratorio de computadoras, porque eso no funciona así. Y entonces empezaron a investigar y dijeron, bueno, ¿y qué tal si esas universidades vienen para acá? ¿Y qué tal si un día una lechería de esas o una siembra de piña o eso puede ser parte de un aporte tecnológico? Y entonces llevaron a la zona a otras universidades que instalaron sedes regionales y empezaron a dar la formación allá. Pero además se llevaron a los mejores especialistas como la Cámara en Tecnologías y a la gente del Centro Nacional de Tecnologías a que fueran allá y vieran lo que estaba sucediendo y que estaban perdiendo el arraigo de la gente. Y decidieron poner la primer sucursal de la Cámara de Tecnologías en esa región. Y entonces visualizaron que los muchachos regresaran allá, buscándole financiamiento, buscando cómo ayudarles a organizarse. Y lo lograron. O sea, en cuestión de 6 años, ellos lograron tener 13 o 14 empresas de tecnología, pero con muchachos que eran de la región, ingenieros en STEM, que estaban trabajando en diseño digital y en software, todo eso. Este, pero con la visión que tenía la Agencia para el Desarrollo, vieron también que no era suficiente el mercado nacional para la calidad de productos que ellos podían producir. Entonces, la misma organización promovió que dentro de las instituciones y con otras instituciones del Estado, poder hacer un acercamiento de inversionistas de inversión de capital extranjero directo. Y entonces empezaron a vender servicios a nivel internacional. Cuando eso sucedió, hubo una parte muy importante en relaciones públicas y era
que esas empresas eran independientes y tenían miedo de que les robaran los diferentes especialistas que tenían en cada una de las áreas, pero hábilmente lo convirtieron en una fortaleza para constituir un clúster tecnológico. Y ese clúster tecnológico resultó fabuloso porque cuando iban a vender servicios al exterior, a Silicon Valley o a otras partes, podían utilizar especialistas de las diferentes empresas con tal de satisfacer una necesidad internacional. Ese hub terminó no solo siendo un hub de empresas tecnológicas, sino no terminó solo siendo un clúster, sino terminó siendo un hub internacional que vende servicios de muy alta calidad a nivel internacional y que en la zona hoy lo que antes se creía algo imposible, hoy es una potencialidad país en el desarrollo, investigación y producción de productos virtuales y tecnológicos con una apertura al mundo y con una gran cantidad de ventas en dólares, en millones de dólares por año. Entonces se está potenciando la zona, se está potenciando el cuidado del medio ambiente, se está potenciando una mejora a nivel personal. Hay movilidad social, hay movilidad educativa, hay movilidad profesional, hay movilidad económica y están abriendo un nicho de mercado que va a potenciar también un ecosistema de servicios conexos y que todo eso lo lograron a base de ¿qué? Información, comunicación, investigación y desarrollo. Entonces, Nos vuelve a las primeras preguntas de las herramientas que debe manejar o de qué manera puede un relacionista público tener habilidades esenciales. Y allí nos vuelve al inicio de cuáles son las diferentes herramientas o estrategias que debe utilizar. Muy bien. claro, ¿no? Y ahí importantísimo, lo que digamos yo daría como aporte es que traten desde sus empresas, desde sus instituciones o desde su agencia personal de relaciones públicas, cómo poder ampliar el conocimiento, sobre todo de buenas prácticas y de prácticas exitosas, porque es así como se gestiona el conocimiento, recibiendo aportes y dando aportes, porque si creamos conocimiento y no lo compartimos es como no haberlo creado. Exacto. Muchas gracias, Joto, por habernos acompañado el día de hoy, por su aporte tan importante en este contexto muy actualizado para el sector de las relaciones públicas, la comunicación estratégica y organizacional sobre las relaciones públicas y su importancia en la formación humana y profesional en nuestros países, que además puede ser tomado como referente educativo e informativo para su implementación en diferentes organizaciones en Latinoamérica. Despedida. Nada, muy feliz, muy contento de haber compartido en este conversatorio con Pierre Café. Siento que si todos pudiéramos poner un granito de arena con los conocimientos que vamos teniendo, con las experiencias y con las oportunidades de mejoras que tenemos, vamos a tener un día, un mundo mejor y no vamos a ser granitos solos. Ya vamos a ser un montículo de arena que se puede volver piedra y que puede sólidamente dar muchos aportes a la sociedad. Así es que encantado, muy agradecido, muy feliz y siempre a la orden. Muchas gracias. En conclusión, tenemos que las relaciones públicas en este conversatorio lo hemos abordado, no solo son una herramienta estratégica para las organizaciones, sino también una disciplina que fomenta habilidades humanas esenciales como la empatía, la comunicación efectiva, la gestión de relaciones.
Su impacto trasciende lo profesional, formando líderes éticos y socialmente responsables que contribuyen al bienestar colectivo, como lo conversamos en lo de responsabilidad social empresarial y los valores que debe tener un relacionista público ético. A través de las relaciones públicas se puede construir confianza, gestionar crisis y crear puentes entre individuos, empresas y comunidades. Por lo tanto, invertir en la formación en relaciones públicas no solo beneficia a las organizaciones, sino que enriquece el desarrollo personal y profesional de quienes las ejercen. Es evidente que las relaciones públicas son fundamentales en un mundo que valora cada vez más la autenticidad, la responsabilidad social y la conexión humana. Esta entrevista reafirma esa importancia de seguir promoviendo y perfeccionando esta disciplina como una herramienta clave para el éxito integral en cualquier ámbito. Llamado de acción. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no duden en visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento personal, y también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR, en su versión nacional y en sus versiones internacionales. Y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin antes reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y los Estados Unidos. Les deseo todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta pronto.